presencia, gracias por su apoyo. Hoy tenemos un tema importante, fíjese, con esto del Papa, el fallecimiento del Santo Padre, nos acompaña el licenciado José Antonio Hernández Griego. Toño, bienvenido. Mi estimadísimo David, muchísimas gracias por la invitación, un gusto siempre estar aquí contigo. Le voy a dar una semblanza de quién es nuestro invitado. José Antonio Hernández Griego estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es consultor en comunicación política con más de 15 años de experiencia en campañas presidenciales, provinciales y municipales en más de 10 países. Además, es asesor en temas de innovación para gobiernos locales en América Latina y Europa. Se define como un ciudadano de tiempo completo, activista, politólogo, analista, gestor cultural y promotor deportivo. Vaya currículum. Pues bueno, ahí le hacemos la lucha, mi estimadísimo. Eres muy joven para tener este amplio currículum. Pues ya ni tanto, unos 36 años ahí. Bueno, pues es mucha juventud, pero es la preparación, ¿no? Es la preparación constante. Sobre todo hacer lo que te gusta, hacer lo que te apasiona y meterte de lleno. Ya, qué bueno. Oiga, este tema que está, pues ha simbrado realmente no solo a la Iglesia Católica, sino al mundo, a los países, el fallecimiento del Papa Francisco. ¿Qué es el legado que nos deja y por qué es relevante esta elección que se va a tener para elegir a su sucesor? Por supuesto, mira, el Papa Francisco deja un legado tremendo, primeramente porque fue el primer pontífice de Latinoamérica, el primero elegido de este lado del charco. Ya desde ahí está haciendo historia, es el primero de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, y pues en este tiempo que fue el primero en reemplazar al primer pontífice que renunció desde hace 600 años que no renunciaba a un papa como lo hizo Benedicto XVI, entonces renuncia y Francisco sale electo, pues ahí viene a romper los moldes tradicionales del papado, porque normalmente la Iglesia se centraba mucho en la doctrina, en la cuestión interior, en las tradiciones de la Iglesia, y él viene a dejar de lado todos estos lujos, por eso se puso el nombre de Francisco, y emulando la pobreza del alma y del cuerpo de San Francisco de Asís, y es ahí donde él viene a proponer una iglesia pobre y para los pobres. Entonces, ¿a quiénes puso al centro de su actividad pastoral? A los pobres, a los migrantes, a los marginados, a los segregados de la sociedad, y es ahí donde no solamente los toma como bandera, sino además los lleva como discurso ante los grandes escenarios, ante la Asamblea General de la ONU, ante el G20, en sus reuniones con jefes de Estado. Y bueno, él vino a impulsar reformas profundas en la Iglesia porque buscó mayor transparencia financiera. Sabemos que el Vaticano es un ente con mucho flujo de efectivo y que con el mismo Banco Vaticano ha habido temas en los últimos 50 años. Entonces vino a poner ahí los puntos sobre las sillas, a buscar el proceso de descentralización de la toma de decisiones de la Iglesia, que los obispos y los sacerdotes tuvieran más margen y no todo viniera desde Roma, sino la Iglesia en sus propias localidades, de acuerdo a su propia realidad, pudiese tomar decisiones pastorales para atender a la gente. Y bueno, propuso a través de 2 encíclicas, de Laudato Si. Laudato Si habla del cuidado de la casa común, o sea, del planeta Tierra, del medio ambiente, de cómo debemos comportarnos con la creación de Dios. Y Fratelli Tutti, en donde viene a hablar sobre cómo debe ser el trato de la fraternidad universal y cómo hay que volver a acoger a quienes la Iglesia ha excluido históricamente. Un punto muy importante, el tema de la comunión de las personas divorciadas, que automáticamente se les excomulgaba, ya no se les daba el sacramento de la comunión. Y bueno, como esto pues muchas veces no tiene que ver, muchas personas se divorcian y no es su culpa, son circunstancias de la vida, y por lo tanto es ahí donde pues las personas no pueden acercarse al sacramento como es debido. Y pues bueno, una persona cercana que siempre escuchaba, improvisaba, sonreía, abrazaba, que no era acartonado como los anteriores papas, y es ahí donde queda un legado muy importante y la vara muy alta para el que siga. Ahora, le faltó tiempo a Francisco para aterrizar todas estas propuestas. Primero los pobres, ¿dónde hemos escuchado esto de primero los pobres? Pero ¿le faltó tiempo o sí se logró aterrizar o se plasmó en algún proyecto esta propuesta? Mira, vaya que aquí en México sabemos de eso, pero yo creo que es una cuestión que le excede a una sola persona.
el Papa Francisco lo que vino es abrir ventanas en una habitación donde todo estaba cerrado con candado. Entonces pensemos en que si contamos desde San Pedro, 1980 y tantos, 1990 y tantos años de la cristiandad, Sí. De la Iglesia Católica como la conocemos, pues apenas vino en 12 años a poner temas sobre la mesa que históricamente se habían dejado de lado, a poner reformas que sí, hoy por hoy tenemos un colegio cardenalicio que no está mayoriteado por los europeos y no está mayoriteado por los italianos, sino se dedicó a nombrar cardenales de la periferia, gente de todo el mundo para que hubiera equilibrio de todos los territorios. Sí impulsó reformas muy profundas en el tema de la actividad pastoral, como te decía, para que las diócesis y las arquidiócesis pudieran proponer cosas adaptadas a su región. Entonces, ahí, sin olvidar, por supuesto, que puso en valor el papel de la mujer en el Vaticano. La hermana Rafaela Petrini es la primera gobernadora del estado de la Ciudad del Vaticano. Ella es la que se encarga de la administración pública de los bienes públicos del Vaticano. Nunca había habido una mujer al frente de la administración pública vaticana. Hay 3 mujeres, Rafaela Petrini también es una de ellas, que está en el dicasterio para la elección de los obispos. Son quienes hacen las entrevistas a los candidatos a ocupar el cargo de obispos en el mundo, y ya hay 3 mujeres, algo que era impensable desde hace mucho tiempo. Entonces vino a poner temas sobre la mesa, vino a hacer reformas, pero la Iglesia debe plantearse cuál es el camino que debe seguir. Si quiere continuar estas reformas, bueno, hay que elegir un perfil que vaya en esta línea, porque es algo que excede a un solo hombre y que excede a un solo pontificado. Ahora, en estos momentos, ¿cuál es la situación de la Iglesia Católica en el mundo? Sabemos que al interior pues hay pugnas, hay enfrentamientos, hay desafíos, hay política, hay grilla. Por supuesto, como en toda institución. ¿Cuál es la situación actual que tiene la Iglesia Católica? Mira, la Iglesia Católica, como toda institución humana, tiene sus procesos, tiene sus luchas de poder, porque tiene su propio gobierno, además de ser la institución religiosa más grande del mundo, es una ciudad-estado, tiene un territorio, tiene un gobierno, por lo tanto, tiene procesos políticos. Por eso mucha gente cuando me dicen, bueno, y te invitan a hablar sobre el tema del Vaticano, bueno, pues como politólogo yo me he interesado en estudiar el tema del Vaticano. Aquí en México solo tenemos unos cuantos perfiles, entre ellos la destacadísima periodista Valentina Larraqui, que se ha dedicado a estudiar el vaticanismo, y creo que hacen falta más perfiles, y por eso le he estado entrando a este tema. La crisis de credibilidad que tiene la Iglesia es uno de los retos más grandes, y que lo tiene en el centro de su situación, porque los escándalos de abusos sexuales que no se han resuelto del todo, especialmente en Europa, en América Latina, el Papa Francisco en su visita a Chile en el 2016-17, por ahí fue su visita a Chile, no le fue nada bien. Él lo califica como la peor visita pastoral que tuvo durante su pontificado, porque él no tenía la información suficiente y defendió a algunas personas que después se comprobó su culpabilidad y que él tuvo que retractarse, y bueno, ese es uno de los claroscuros de su legado. Sin embargo, después tuvo la capacidad de rectificar, al menos, porque sí hizo una defensa muy férrea de estas personas, y después tuvo que pedirle su renuncia a todos los obispos chilenos ante esa situación. Pero es muy importante que entendamos que la Iglesia continúa en esta crisis en la cual la gente no les cree del todo, porque tienen la percepción de que encubren todavía las jerarquías a estos abusadores. Hay pérdida de confianza entre los creyentes y los practicantes. Hay a nivel mundial una disminución de vocaciones y de feligresía. Desde 1970 hasta el año 2024 se han reducido en un 50% las vocaciones religiosas. O sea, ahorita tenemos en los seminarios la mitad de los seminaristas que había en 1970. Se redujo a la mitad. Es decir, que ya mucha gente no quiere abrazar la carrera sacerdotal, por ejemplo. Sí, por supuesto, por todas las restricciones que conlleva. Por eso el Papa en algún momento llegó a poner sobre la mesa, nada más que eso sí causó mucho escozor, y mejor tuvo que dejar de lado esa idea, porque el tema del celibato es uno de los grandes impedimentos para que las personas den el paso hacia la carrera sacerdotal,
y el Papa Francisco lo entendió, no tuvo el consenso suficiente, tal vez no era el momento al interior de la curia, porque una cosa son los momentos interiores de la Iglesia y otros los que va marcando la humanidad, y hacia afuera vaya que tenemos más acelerados los procesos que al interior del Vaticano, pero lo puso sobre la mesa. Entonces ha habido un descenso en el número de sacerdotes, de monjas, de seminaristas, y principalmente de este lado, en Occidente. Está creciendo la cantidad de vocaciones en África y en Asia, donde están los territorios misioneros, donde está entrando el catolicismo fuertemente, pero aún así no es representativo. En contrapartida están perdiendo feligreses en otras regiones del mundo. Exactamente, que eran las mayoritarias. Europa tiene el caso de Francia, que por muchos años la Iglesia la apodaba la hija favorita de Dios. Bueno, Francia se está vaciando las iglesias, hay deserción de la Iglesia Católica en masa, y es así en muchas partes de Europa y en América Latina también. ¿Y esto ha debilitado a la Iglesia? Por supuesto, la ha debilitado, para empezar, en el tema de la recaudación económica en estos territorios, de influencia política. Por eso para el Vaticano ha sido muy importante la recuperación de espacios como el tema del gobierno de Italia con esta primera ministra Giorgia Meloni, que se ha acercado mucho a la Iglesia porque era un territorio perdido para ellos. Francia, el presidente Macron mantiene una relación meramente institucional, muy política, pero muy distante de la Iglesia. La gran mayoría de las repúblicas tienen esta separación de la Iglesia con el Estado, por lo que difícilmente hay gobiernos teocráticos más que unas cuantas monarquías católicas que quedan en Europa, y lo que están creciendo en Asia, en África y en América Latina. Las iglesias evangélicas cada vez están ganando mayor terreno. Y en tu opinión, ¿qué es lo que debe cambiar o qué reto debe asumir prioritariamente la Iglesia Católica? En mi opinión, y desde el punto de vista de un analista político que sí es creyente, pero viéndolo desde el ámbito del análisis político, yo sí considero que la Iglesia debe empezar a tener una capacidad de autocrítica. Es lo primero que debe haber en esto, una profunda reflexión en estas instituciones que llevan por muchos años con un mismo modelo de pensamiento, con un mismo modelo de trabajo, de organización, de llevar directrices ideológicas unilaterales. O sea, deben empezar también a escuchar, a hacer un ejercicio de autocrítica y de escucha de su feligresía, de cuáles son las realidades. Una de las razones de las que se hablaba de anular el celibato era que hay regiones en las que no hay vocaciones y que son remotas además. Entonces el consejo que se hizo para la evangelización de la Amazonía proponía que al menos se pudieran ordenar sacerdotes a algunos diáconos casados que había, porque son personas que ya están dando su servicio en campo, que pueden hacer la celebración de la palabra, que pueden administrar algunos sacramentos, pero no pueden consagrar la Eucaristía. Entonces, que si la Iglesia daba un paso atrás en algo que no es bíblico, porque no está en la Biblia en ningún momento que un sacerdote deba ser célibe, al contrario, hay historia en la Biblia de los que ejercían el sacerdocio eran personas casadas. Entonces, el poder ser más flexible en eso ayudaría a que la Iglesia pues tenga mayor credibilidad. Son muchos temas, hay muchísimos puntos en lo económico, en lo social, en el tema de derechos humanos, de equidad, pero lo principal que yo le pondría a la Iglesia sobre la mesa es tener capacidad de autocrítica y una escucha activa de su feligresía en el mundo. Claro. Ahora, para la elección de Francisco, pues hay un cónclave, lo que se llama. ¿Qué es un cónclave? ¿Cómo funciona? Y ahora está muy de moda además por las películas, ¿no? El tema del cónclave. Sí. Bueno, es un proceso. Y es muy hermético además, muy cerrado. Sí, por supuesto, porque la misma palabra lo dice. ¿Quiénes votan? Claro. La misma palabra lo dice. Cónclave es bajo llave, conclave en latín. Significa bajo llave y refleja lo que es un encierro riguroso, deliberado y profundamente simbólico para la Iglesia, que data desde el año 1268 y 1271, entre esos años, cuando la sede del papado no estaba en Roma, sino en Viterbo, uno de los estados pontificios. Los cardenales, que eran 15, no eran 135 como en esta ocasión, eran 15 y no se ponían de acuerdo, y duraron 3 años en ponerse de acuerdo para elegir al sucesor del Papa Clemente IV. Entonces, las presiones que había de las diferentes potencias hacían que no se pusieran de acuerdo, y la gente
de Viterbo, las autoridades locales pues ya estaban enloquecidas, necesitamos un papa, pues ¿qué hacemos? Vamos a encerrarlos porque eran manifestaciones públicas las que se hacían y una elección abierta, mano alzada, pues enciérrenlos y no los vamos a sacar de aquí hasta que decidan y les vamos a dar... salga el humo blanco ya. ¿Cuándo nació esto? Lo del humo blanco empieza un poco después, no tengo exactamente el dato, pero algunos siglos después, 1 o 2, empiezan el tema de las papeletas a teñirlas con un color para que salga el humo negro en caso de que no hay un papa y humo blanco en caso de que sí lo haya. Pero como te decía, esto es un proceso electoral, el de los más antiguos del mundo, en el cual hay razones teológicas, espirituales y políticas, porque hay un aislamiento sagrado para que los cardenales puedan deliberar sin presiones externas, guiados por el discernimiento del Espíritu Santo, conectándose con la divinidad para tomar la mejor decisión. Esas son las razones teológicas y espirituales. El encierro representa el retiro del mundo, el despojarse de los bienes de este mundo. Recordemos que se les quitan celulares, se les quita toda forma de comunicación con el exterior para que estén completamente enfocados en eso. Y ese nulo contacto con el exterior ayuda a que no estén recibiendo constantemente las presiones de los gobiernos exteriores. Este proceso funciona como en la política, como conocemos en México, es decir, hay bloques, hay intereses, se cabildea antes, o grupos de cierto origen, de cierta región geográfica. ¿Cómo funciona? Claro, mira, para empezar, votan cardenales menores de 80 años, porque ahorita hay cardenales de muchas edades, pero solamente los menores de 80 votan, por eso de 240 bajan a 137. Y durante ese encierro hacen 2 rondas de votaciones, que son dos en la mañana y 2 en la tarde. En total son 4 procesos electorales que se hacen, y ahí es donde, si no se alcanza el consenso, sale el humo negro. Si hay una mayoría, que en este caso van a ser 89 cardenales, sale el humo blanco. Ahora, los intereses, por supuesto, hay intereses ideológicos, políticos, y antes, lo recordamos históricamente, si nos vamos a conclaves atrás, la gente identificaba a los cardenales por bloques geográficos, es decir, el bloque de los europeos, el bloque de los asiáticos, de los africanos, pero el Papa Francisco vino a poner temas tan importantes sobre la mesa y temas que eran tabú para la Iglesia, que al ser temas tabú para la Iglesia hicieron que los cardenales y los obispos en el mundo tuvieran que tomar posicionamiento sobre ellos. Entonces, en todos estos posicionamientos públicos ya se pudo identificar que hay sectores, hay facciones al interior del cónclave. Entonces los analistas políticos ya los han dividido, y aquí te los voy a contar. Existe un ala identificada como los progresistas, o sea, todas estas personas que tienen apertura hacia los temas de los divorciados, de la comunidad LGBT, de enaltecer el papel de la mujer al interior de la Iglesia, de revisar un montón de prácticas, y ahí tenemos 15 cardenales identificados con esa ideología. Los llamados bergoglianos, o sea, los francisquistas o franciscanos, francisquistas para no confundirlos con la orden de San Francisco, ¿no? De los franciscanos, son 53 cardenales. Estos son cardenales que están alineados al pensamiento del Papa, pero que no son tan revolucionarios, que son un poco más moderados, sin embargo fueron nombrados por él y lo han apoyado abiertamente. Hay 39 cardenales que son moderados, que son los de centro, y ellos van a ser el fiel de la balanza, son los que van a decantarse por uno u otro candidato, ya sea de la, ahora sí llamada izquierda o derecha al interior de la Iglesia, si se le puede llamar de esa manera. Hay 39 cardenales, y para ellos hay que recordarles aquella máxima bíblica de que a los tibios los vomito, o eres mío o no eres, y ahí lo van a tener que definir. Hay 25 cardenales, entre ellos los 2 mexicanos, Carlos Aguiarretes y Francisco Robles Ortega, que son identificados como conservadores. Los de derecha, pero hay también, como en todos, una extrema derecha, los tradicionalistas, los que quieren volver a la misa en latín y a la moral dura y rígida, y hay 5 cardenales identificados como tradicionalistas. ¿A Francisco dónde lo ubicas? Bueno, para empezar, él hubiera sido bergogliano, ¿no? Porque él tuvo su propia forma de pensamiento, pero digamos que en su momento era progresista. En su momento era centro progresista, moderado,
para algunos temas, sobre todo en temas de moral como el aborto, sí fue inflexible. Sí. En ese tema sí nunca dio apertura, pero siempre con la visión de escuchar y de impulsar el debate al menos de los temas, para que existan razones de peso y razones pensadas a nuestro tiempo para mantener o cambiar alguna directriz de la Iglesia. Entonces sí era moderado, pero tendiendo hacia el progresismo. ¿Lo estaba haciendo bien? Bueno, eso dependerá de quien lo diga. Si me lo preguntas a mí particularmente, yo opino que lo hizo bastante bien. Yo creo que el Papa Francisco tuvo la visión de la Iglesia de nuestro tiempo, de la Iglesia a la cual se le reclamaba desde el exterior el no cumplir con los mandamientos básicos de los que habló Cristo. O sea, existe una tradición de mucho tiempo que también fue amasada por los hombres, como el resto de toda la compilación de la Biblia. Recordemos que la Biblia es solamente el canon armado por los concilios, y que se incluyeron libros y se desecharon otros que no consideraron apropiados. Siempre ha habido la mano humana. Sin embargo, si nos vamos a los 4 evangelios y a lo que Jesucristo dejó en esos 4 evangelios, creo que es el que al menos ha intentado acercarse lo más posible a ellos. Es el que ha mostrado y ha hablado del tema de la misericordia, de hablar del amor al prójimo, sí, al diferente, al excluido, de no juzgar a la persona de manera anticipada, y vino a impactar tanto que no solamente los católicos hoy estamos de luto. Muchas personas no católicas y hasta no creyentes expresaron su profundo pesar, y tú lo puedes ver en las redes sociales. Mucha gente que dice: yo no soy católico, yo no soy católica, pertenezco a otra religión, o no creo en Dios ni siquiera, pero teníamos un líder como un faro moral para la sociedad que nos invitaba a ser mejores personas e inspiraba a muchos a hacerlo. Entonces yo ya ahí valoro muchísimo que haya venido a revolucionar conciencias, por lo tanto puedo hacer un balance positivo. Yo he escuchado al menos unas 10 opiniones de diversa gente que no les gusta todo esto mediático que está girando en torno al deceso de Francisco. Ellos dicen que se le está dando mucha importancia, pero es realmente importante estar conociendo o saber lo que está sucediendo en la Iglesia Católica por la fuerza que representa. ¿Qué tanta fuerza representa? ¿Qué poder representa el clero católico? En palabras de Hugo López-Gatell, vamos a citarlo, la Iglesia Católica tiene una fuerza moral y no de contagio. O sea, la Iglesia tiene una fuerza moral muy importante, además, claro, su país. Pero recordemos que es la madre, pastora y maestra de 1.300 millones de personas en el mundo. Es la institución que llega a los lugares más recónditos del planeta, donde muchas personas no llegan todavía. Entonces, de ahí su importancia. Y yo invitaría a la gente que no es católica o que no profesa esta religión o no cree en Dios ni siquiera, que al menos estén pendientes de estos procesos, porque primero son cultura general y nunca viene mal. Claro. Y en segunda, lo que la Iglesia Católica decida va a impactar sí o sí en la toma de decisiones mundial, porque el Papa siempre se le pide ser árbitro. ¿Cuántas veces no se le invitó al Papa Francisco a mediar el tema en Venezuela? Ahí estuvo Pietro Parolin, que es su cardenal secretario de Estado y quien suena ahorita entre los preferiti, mostrando su capacidad diplomática, y el Papa lo envió específicamente a mediar ese tema, conociendo sus capacidades. O el tema de la mediación entre Rusia y Ucrania, donde estuvo el cardenal Zuppi de Bolonia, el arzobispo de Bolonia, que también se encuentra dentro de los preferiti. Y así en muchas arenas te toma en cuenta la Iglesia, su opinión, y los papas generan opinión pública, generan a las personas reflexiones para que tomen postura acerca de ciertas cosas. Entonces, sí o sí es importante, porque es el liderazgo de 1.300 millones de personas en el planeta. Y repito, es un estado. Por supuesto, es un país. Ahora, ¿qué perfil de papa se está buscando o se requiere? Bien, pues habrá que, también depende de la persona a quien se lo preguntes, porque muchos cardenales de esta ala tradicionalista han hecho declaraciones en estos días de que se necesita, no recuerdo quién era, si era Leo Burke o Robert Sara, alguno de ellos, pero alguno de estos, o Peter Erdo,
de alguno de estos cardenales conservadores que decían que el cónclave debe elegir a un papa que vuelva a la ortodoxia de la tradición y a cuidar del magisterio petrino, porque pareciera que la Iglesia quiere buscar a un presidente de una ONG para hacer caridad, hacer discursos que caigan bien en las arenas internacionales, pero que no está cuidando la ortodoxia al interior. Entonces, yo te puedo hablar del análisis que hemos hecho de la opinión pública, de lo que hemos leído a través de medios digitales, medios de comunicación, entrevistas en televisión que se le hacen a las personas, y pues el perfil que busca la gente, los creyentes acerca de un papa, es un líder que combine la continuidad y la renovación, o sea, que continúe lo que ha venido haciendo el Papa Francisco, pero que además renueve algunos otros temas y que vuelva a ponerlos sobre la mesa o abra algunas otras ventanas. El perfil deseado es un pontífice que tenga sensibilidad pastoral, que sea capaz de mantener un enfoque en la justicia social, que el Papa Francisco fue el primero en utilizar el término de la justicia social, porque existía una doctrina social de la Iglesia instaurada por Juan Pablo II, pero centrada en cierta agenda política. Y acá, al hablar de justicia social, estamos hablando de que le toque a cada cual lo que le corresponde de manera justa y sea cual sea su origen dentro de la pirámide social. Alguien que siga con el diálogo interreligioso, porque la Iglesia no puede volver a esta máxima medieval en latín de extra ecclesia nulla salus, que era fuera de la Iglesia no hay salvación, sino que debe considerarse uno de los caminos de comunicación con Dios que coexisten con otras creencias en el mundo, y que si no genera un diálogo de entendimiento respetuoso y tolerante, pues vamos a volver a tensiones muy profundas como las ha vivido la historia. Ahora, has hablado de continuidad, pero ¿habrá quienes quieran ruptura de este legado? Sí, por supuesto. Muchos cardenales, como los que te mencionaba, han sido profundos críticos, sobre todo el cardenal Raymond Leo Burke de Estados Unidos ha sido un detractor profundo del Papa Francisco. El cardenal Sara de África dice él en sus palabras que jamás van a encontrar un dicho suyo oponiéndose al Papa Francisco. Sin embargo, hizo publicaciones, sobre todo cuando el Papa empezó a poner el tema del celibato sobre la mesa, publicó un libro junto con Benedicto XVI, que después Benedicto XVI tuvo que retirar su firma del libro porque se cuestionó ahí el tema de la obediencia al Santo Padre, sobre mantener el tema del celibato. Entonces, en acciones ha sido profundamente detractor, y en estos días pues leeremos su postura clara. Existe Peter Erdo de Budapest, el cardenal de Budapest, que también se ha pronunciado en contra. Sí los hay. Sí hay un grupo que busca recuperar los privilegios que tenía, porque recordemos que a muchos de ellos el Papa Francisco les pidió su renuncia, los sacó de la curia vaticana, estableció ahí a otras personas que venían de las periferias y que tenían otras agendas, y pues ahí ellos están buscando recuperar todos esos privilegios y regresar a esa ortodoxia que siempre han buscado. Fíjate, Walter Elizondo hace un comentario, me parece importante. Saludos, mi Walter. Dice, del colegio cardenalicio, la mayoría de los cardenales tengo entendido que fueron designados por el Papa Francisco. ¿Habrá dejado línea en quién sería su sucesor en el cónclave? Pues yo creo que tuvo el tiempo al menos de pensarlo. Habrá que ver si dejó una línea como tal establecida, pero sin duda el 70% de los electos en el colegio cardenalicio, de los electores que van a participar, fueron designados por él, así que hay una afinidad, hay una tendencia, pero como en toda elección, todo puede pasar. Muy bien, voy a ir a un corte y seguiremos platicando. Estamos dialogando con el licenciado José Antonio Hernández Griego, analizando este tema de el sucesor de Francisco. Gracias, seguimos aquí en la Ranchera de Monterrey. Estamos de regreso. Después de esta breve pausa, continuamos con la entrevista del día.
Soy Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde. Escogimos trabajar por tu bienestar, de la mano de la primera mujer presidenta. Punto de enlace, política y más. Gracias por esperarnos. Ya estamos aquí de regreso en Punto de Enlace, una visión compartida a través de la Ranchera de Monterrey en el 1050 de su radio. Gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos en este tema tan importante, y es un buen tema. Hay gente que le está gustando y que le gusta mucho. No sabía o no sabe cómo funciona exactamente esto del Vaticano, y hoy el licenciado José Antonio Hernández Griego, que es un politólogo, un analista, nos está explicando toda esta situación. Gracias, amigos de Facebook, quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestra página, que es Punto de Enlace Radio, y por supuesto a los amigos de TikTok. Gracias. José Antonio Hernández Griego, ya hablamos del perfil que requiere el Papa, que se requiere de Papa, de la continuidad, ¿no?, que probablemente podría ser, pero ¿qué tipo de liderazgo se requiere? Bien, el tipo de liderazgo es alguien que tenga capacidad diplomática, sobre todo en un contexto mundial tan polarizado. Ahora la política de la grieta que ha venido a imponer Donald Trump
que se ha replicado en muchos países. Lo estamos viendo en Argentina, lo estamos viendo en Ecuador, lo estamos viendo en El Salvador, este tipo de liderazgos que hacen esta división profunda de ustedes y nosotros, los buenos contra los malos, que bueno, tampoco es muy distante de lo que pasa aquí en México. Entonces, este contexto polarizante y esta lucha ideológica que existe entre los que quieren conservar las viejas tradiciones y los valores antiguos de la sociedad occidental y esta corriente denominada woke, el despertar hacia nuevas formas de pensar, hacia el respeto a la diversidad, a los derechos humanos de todas las personas. Entonces ahí esta pugna que hay pues se traslada también a la política vaticana y se necesita un liderazgo fuerte que sepa lidiar con esto, que enfrente los desafíos globales, que entienda el crecimiento que está teniendo el catolicismo hacia las periferias y cómo la iglesia debe atender pastoralmente a las personas de distintas regiones en las que nunca ha tenido presencia, que sea una iglesia inclusiva, que sea una iglesia comprensiva, que sea una iglesia misericordiosa, que no abandone sus tradiciones y su esencia, pero que entienda lo que se está viviendo hoy en día. Mapi López, gracias por reportarse, nos manda saludos desde Juárez, es aquí en el municipio de Juárez, aquí en Nuevo León. Juárez, Nuevo León. Cristina Casas, gracias hija, saludos. Ella, por cierto, ella dice, fuerza política también representa a la iglesia. Por supuesto. Desde luego. Muchísima. Tiene fuerza política porque influye en muchos gobiernos y porque tiene asiento en los principales organismos internacionales y no tiene voto, pero sí una voz muy fuerte. El hecho de que nuestra presidenta no asista directamente ella manda algún mensaje no muy positivo. El hecho de que la gran mayoría en México somos católicos. Sí, pero yo creo que más que enviar un mensaje negativo, yo creo que es congruente con su discurso, un discurso también del tema de austeridades de la presidencia, envía una representación por el mismo respeto que hay a la figura de la Iglesia Católica, pero ella misma lo decía en la mañanera, si voy van a decir que no separo a la Iglesia del Estado, que voy en una cuestión religiosa, y si no voy también, entonces... A mí me parece que es irrelevante además, ¿no? Hay un representante, en este caso una representante. Así es, y no está yendo cualquier representante, o sea, va la secretaria de Gobernación, que es la número 2 del gobierno, me parece adecuado. Yo hubiera esperado que fuera sobre todo por el constante discurso que trajo tanto el expresidente López Obrador como la presidenta Sheinbaum de respaldo a la visión del Papa Francisco, de ser alguien humanista, de ser alguien afín al proyecto político que ellos tienen. Yo hubiera esperado que fuera, hubiera sido simbólico también, porque ella como presidenta de la República ha hecho viajes a territorios muy simbólicos como Brasil a la cumbre del G20 o a Honduras a la CELAC, y no ha ido a Estados Unidos, cuando antes el primer viaje de un mandatario mexicano era a nuestro principal socio comercial, y que en muchas ocasiones fue en un contexto de sumisión. No ha ido a Estados Unidos. Me hubiera parecido todavía más simbólico que hubiera pisado el Vaticano antes que Estados Unidos, pero bueno, sus razones tuvo, lo debió haber valorado. Creo que fue una buena decisión, o sea, para algunos nos hubiera gustado más verla allá, pero si ella también no se sentía cómoda por las personas que iban a ir, recordemos que va a ir Felipe VI de España, con quien ella tuvo conflicto, va a ir Donald Trump, con quien hay una relación tensa, va a ir Daniel Noboa, con quien no hay una relación, entonces tal vez ella valoró y dijo, era mejor. Creo que tomó una buena decisión. Sobre todo no era el terreno donde manifestar esas diferencias. Ahora, no se descarta un papa asiático o africano. No, por supuesto que no, aquí no hay descarte de nadie. Se habla de preferitis 12, 15, pero recordemos que hay 135 candidatos, cualquiera puede salir electo, y pues quienes se adentran mucho en la espiritualidad del cónclave pues hablan de que el Espíritu Santo obra de maneras insospechadas, y al final hay también una máxima que se ha repetido mucho, que quien entra papa sale cardenal del cónclave, o sea, quien entra, que suena mucho para hacer, al final no se concreta. Ahora, en el crecimiento que tiene la iglesia en estos dos territorios, existe la posibilidad de que haya alguno.
Asia ya ha tenido papas, porque los medios de comunicación han estado constantemente de que no hay un papa asiático, sobre todo porque uno de los preferidos es de Filipinas, pero sí ha habido papas asiáticos. Si contamos que San Pedro fue el primer papa, él era palestino, entonces estamos hablando de territorios de Asia, y hubo papas como San Evaristo, San Aniceto, San Juan V, San Sergio. Bueno, los primeros tres eran sirios. San Sergio era turco, entonces pertenecían a Asia. No ha habido ninguno de Asia oriental, o sea, alguno con características de ojos rasgados. No ha habido chinos, no ha habido filipinos, no ha habido japoneses, y es por ahí donde podría venir alguna sorpresa, o en el África con una persona de color. Existe la posibilidad. ¿Qué escenarios posibles observas, y también cómo ves, qué lectura política le das? Bueno, aquí el escenario yo sí creo que se va a parecer mucho a lo que vimos en la película de Cónclave. O sea, sí hay mucho conflicto porque los ánimos están caldeados. Por primera vez, como diríamos coloquialmente, el tiro está cantado al interior de la iglesia. Conservadores contra progresistas se van a dar del todo por el todo. Por lo tanto, creo que sí va a haber deliberaciones más mundanas que espirituales. Va a haber una lucha de poder por mantener la línea de apertura o regresar a los privilegios que se tenían anteriormente, y lo que la iglesia decida y el mensaje que se dé desde el balcón de la logia central de la Basílica de San Pedro el día de la elección va a marcar cuál va a ser la postura de la iglesia con el mundo para los próximos años. Ahora, se ha mencionado en los medios de comunicación, en el mundo, en los corridos católicos, los nombres de los más mencionados, pero yo te pregunto, ¿puede haber una sorpresa o un outsider? Sí, por supuesto. Mira, entre los que ya se mencionan, pues está Pietro Parolin, el secretario de Estado de la Santa Sede, Matteo Zuppi, el arzobispo de Bolonia, Luis Antonio Tagle de Filipinas, Peter Turkson de Ghana, del lado conservador Robert Sara está sonando fuertemente, que él es de Guinea, Raymond Leo Burke de Estados Unidos. Pero entre los outsiders hay perfiles muy interesantes, y yo les invito a poner mucho ojo en los siguientes nombres. El primero es el cardenal Jean-Marc Abelin. Él es francés, él es el arzobispo de Marsella. Sin embargo, él nació en Argelia cuando era territorio invadido por Francia. Entonces, él tiene la nacionalidad francesa, pero es argelino, o sea, es africano también. Sí. Y por lo tanto, ahí podría ser una bisagra interesante de ser el primer papa africano, pero proveniente de un territorio europeo. Su perfil recuerda mucho a lo que era el cardenal Bergoglio, o sea, a este cura afable, culto, pero siempre preocupado por las periferias, por ir a los barrios pobres a hablar de la palabra de Dios, a abrirse al diálogo interreligioso. Su familia siempre ha tenido el tema de la migración, porque fueron migrantes en el territorio argelino, fueron expulsados de ahí cuando pasan todos los conflictos armados y regresan a Francia. Entonces él siempre ha sido una persona congruente con su historia migrante, llevándolo todo el terreno social, a estar del lado de esas personas que sufren los problemas y la violencia de la migración. Él invita al Papa Francisco a ir a Marsella a escuchar a las personas migrantes, y por lo tanto es alguien que va a estar sonando y que creo que por ahí podría venir una sorpresa. También está el cardenal Pierbattista Pizzaballa. Él es italiano, pero actualmente se desempeña como el patriarca latino de Jerusalén, o sea, es el que atiende pastoralmente a los católicos de Israel, Palestina, de la zona de Jerusalén, y es uno de los candidatos papables más jóvenes. Tiene solamente 59 años, pero ha resonado con mucha fuerza porque desde que empezó el conflicto de Israel en Gaza, y que hubo estos raptos de niños que los tomaron como rehenes, él en la negociación intervino y en algún momento se ofreció para ser intercambiado como rehén, o sea, que lo tomaran preso a él como rehén y soltaran a los niños que tenían ahí. Ideológicamente no se sabe muy bien hacia dónde va, pero al ser designado por Francisco se cree que podría ser una línea más abierta. Está considerado dentro de los bergoglianos, y vamos a ver en las reuniones previas del cónclave cuál va a ser su postura. Y un tercer outsider que veo, que les invito a que sigamos, es al cardenal Carlos Castillo Matasoglio. Él es el arzobispo de Lima, Perú,
y él ha ganado notoriedad tanto dentro como fuera del Perú por una visión pastoral centrada en las personas de la calle, en los excluidos, en las personas en situación de indigencia. Es alguien que se ha alineado tanto al espíritu del Concilio Vaticano II como a la visión del Papa Francisco acerca de los excluidos, y ha participado en foros internacionales hablando sobre estos temas. Se ha colocado muy cercano a la teología del pueblo, coqueteándole en algunos momentos a la teología de la liberación, y puede dar una sorpresa ahí en pues ya me diste la respuesta de esta pregunta que te voy a hacer, te la voy a decir, quizás puedas ampliar. Esta respuesta que nos acabas de dar, ¿son las señales que uno debe observar para anticipar en esta elección? Sí, por supuesto. Tenemos que revisar primero cuántos cardenales fueron nombrados por el Papa Francisco. Aquí hay un 70%, entonces hay una señal, hay una tendencia de hacia dónde podría ir. ¿Quiénes son los posibles cardenales puente que puedan lograr el consenso? Porque si sumamos bergoglianos más progresistas, no nos dan los 89 votos, pero si sumamos conservadores más tradicionalistas, no nos dan los 89 votos. O sea, está en los moderados, y es ahí donde ellos, precisamente por este temor a algún radicalismo, busquen a alguien que pueda ser un puente, una bisagra, y es ahí donde emerge fuertemente Pietro Parolin, donde podría emerger algún cardenal chileno, donde podría emerger algún otro asiático que no sea tan progresista como Tagle, o checar entre los cardenales italianos alguno que pudiera ser ahí. Pizzaballa también, el patriarca latino de Jerusalén, podría fungir como algún bisagra. Entonces ahí habrá que ver cuáles son esos perfiles también que puedan ser puente. Hay que tener muy en cuenta el peso que tienen África y Asia en el lenguaje demográfico católico, y que si América Latina ya tuvo un papa ahora, pues bueno, toca que los otros territorios también lo tengan. África fuertemente ha venido empujando la necesidad de un papa de su tierra para este mensaje hacia las misiones que están incidiendo en ese territorio. Hay que hacer una escucha muy atenta en los discursos que haya en estas sesiones previas. Ya está viendo las congregaciones de cardenales. Una vez que pasen mañana las exequias del Papa Francisco, ya sea sepultado en Santa María la Mayor, van a empezar las congregaciones donde van a participar no solamente los electores, sino todos los cardenales, hasta los mayores de 80 años. Ya está Norberto Rivera, por ejemplo, que va a participar de estas congregaciones, y ahí van a hacer reflexiones y posicionamientos cada uno. Es como su discurso de campaña de cada uno. Y ahí es donde se habla en el cónclave anterior, que fue donde tomó notoriedad el cardenal Bergoglio para convertirse en el Papa Francisco, y es donde puede emerger ahora. Hay que estar muy atentos. La prensa da mucha cuenta. ¿Cuándo sería el inicio del cónclave? Bueno, de acuerdo a la Constitución Apostólica, debería iniciar entre 15 y 20 días después del deceso del Romano Pontífice. Sin embargo, puede ser antes, si el colegio cardenalicio está reunido totalmente. Ahí el decano del colegio cardenalicio tomará la decisión, junto con el cardenal Camarlengo, que el cardenal Camarlengo es quien en este momento, al no haber un papa, al estar la sede vacante, como se le llama, está administrando los bienes de la iglesia y está administrando la política exterior, que en este caso es el cardenal irlandés Kevin Farrell, que curiosamente estuvo por estas tierras, fue capellán de la Universidad de Monterrey, estuvo en la UDEM en los años 70, finales de los 70, conoce muy bien esta ciudad, y ahorita alguien que estuvo aquí como profesor en la UDEM y como capellán, pues es la autoridad máxima de la iglesia en estos momentos. Ellos tomarán la decisión y van a decidir si se adelanta el cónclave. Entonces, en estos días, ya una vez que se hagan las exequias y se entierra al Papa, vamos a saber fechas exactas. En cuanto a la elección, esta elección papal, que tiene un impacto político y social, ¿qué tipo de mensaje va a enviar al mundo el que se elija cierto perfil? Bueno, va a reflejar el mensaje de la visión que la Iglesia quiere proyectar en este momento histórico. Si se elige un papa de lo que llamamos el sur global, o sea, las periferias, los territorios donde no han sido potencias al interior de la iglesia, el mensaje es de apertura, de reconocimiento de las periferias, del crecimiento del catolicismo en alguna región, ya sea si se elige un papa africano o un asiático oriental, o si se le da peso a otro papa latinoamericano, si se nombra algún estadounidense también, un canadiense.
una apuesta por una iglesia más plural, más representativa y más diversa. Pero si se elige un papa que sea tradicionalista, pues el mensaje va a ser que lo iniciado con Francisco no va a continuar, que se va a buscar un retorno a una doctrina más rígida, menos dialogante con la modernidad, y bueno, ahí se le cerrarán las puertas a muchos temas que ya se han venido impulsando al interior de la Iglesia. El nuevo Papa va a transmitir señales diplomáticas desde la nacionalidad que tenga, su postura sobre conflictos globales, la sensibilidad que tenga temas como el cambio climático, la guerra, los derechos humanos, y es ahí el mensaje que se le va a mandar al mundo con el perfil que se elija. Es decir, insisto, vale la pena decirlo nuevamente, la elección del próximo Papa influye, por supuesto, a nivel global en las cuestiones políticas, morales y económicas. Sí, por supuesto, porque el Papa, más que un líder espiritual, es una figura ética con voz en los grandes dilemas de nuestro tiempo y que tiene voz en las grandes palestras del mundo. Su postura frente a los temas como la migración, la pobreza, la guerra, la bioética, pues pueden moldear discursos públicos. Recordemos que muchos presidentes de países se inspiran en lo que dicen los papas y lo retoman como parte de su agenda política. El Vaticano ejerce presión en los gobiernos, inspira a movimientos sociales, pone límites morales a muchas comunidades, porque la identidad católica está muy arraigada en muchos lugares, hasta puede alterar agendas de organizaciones no gubernamentales. El Papa es un árbitro simbólico en medio de un mundo polarizado y es una autoridad moral que trasciende religiones, porque se reúne con los patriarcas ortodoxos, con el Dalai Lama, se reúne con los líderes de las comunidades musulmanas, y cuando un papa habla, el mundo lo escucha, y es una influencia que es muy poderosa, como la de cualquier líder político o jefe de Estado. ¿Qué importancia tiene, o habrá que estar muy pendientes del primer discurso del nuevo Papa? Sí, por supuesto, porque va a marcar la cancha de cómo va a ser su pontificado. O sea, en el primer discurso del nuevo Papa va a establecer el tono, el enfoque de su papado, cuáles van a ser sus prioridades, cuál es su visión sobre la Iglesia y sobre el resto del mundo. Y este discurso no solo va a definir su liderazgo y la relación que tenga con los fieles, sino que también va a señalar si se va a centrar en cuestiones tradicionales de la doctrina o va a tomar vista en los temas sociales contemporáneos que aquejan a las distintas comunidades en el mundo. ¿Cuál es el papel de la comunicación en la Iglesia Católica? Pues en este proceso, sobre todo. En este proceso la comunicación es muy reducida, es todo bajo cierto halo de misticismo, secretismo. Los primeros cambios es el escudo papal, cambia, se quita la mitra papal, la tiara papal y se pone una sombrilla que habla de la sede vacante. No hay un papa ahorita, hay una administración apostólica y eso se va en todos los sellos de la Iglesia. Y después, las únicas comunicaciones que existen del cónclave hacia afuera es la chimenea de la Capilla Sixtina, el humo blanco o el humo negro que salga de ahí y ese discurso que dices en el balcón central de la basílica. ¿Hasta cuánto tiempo se puede llevar que salga humo blanco? Mira, ¿qué tiempo sigues tú? De acuerdo a las constituciones es el tiempo que Dios disponga, pero normalmente la tendencia en los últimos cónclaves ha sido 2 a 3 días en que toman la decisión. En los últimos 50 años ha sido así. Bueno, pues un tema muy importante. Muchísimas gracias. No, al contrario. José Antonio Hernández Griego, consultor político, gracias. Es un tema apasionante, un tema de verdad que nos ayuda mucho a entender lo que está sucediendo en la Iglesia Católica, en la sucesión de Francisco. Perfecto, te agradezco mucho, David, la invitación y bueno, pues les invito a seguir muy de cerca este proceso tan interesante. Gracias, nos vamos a mantener en comunicación para otros temas importantes. Por supuesto, encantado. Gracias, Toño. Gracias. Pues ya nos vamos, los espero el próximo lunes. Les digo que en controles está Gustavo López, Rodrigo Lara es el titular de programación, Gabriel Gómez Rivera es nuestro productor. Yo soy David Casa, los espero el próximo lunes a las 4 de la tarde aquí en Punto de Enlace, una visión compartida a través de La Ranchera de Monterrey en Facebook y en TikTok. Muchas gracias a todos. Gracias por tu
compañía y participación. Esperamos contar con tu presencia. Recuerda que somos tu punto de enlace. Una visión compartida.